Buenas noches. Pues en esta hora vamos a hacer un pequeño, un breve estudio, una reflexión acerca de un tema muy importante, ¿verdad? Que es la diversidad religiosa. Quizás usted se ha de preguntar, lo más seguro es que sí, ¿verdad? En su mente pasa la pregunta, ¿por qué hay tanta religión? ¿Por qué hay tanta manera de creer en Dios? Si sabemos, dice la Escritura, que solamente hay un Dios, algo verdadero, ¿verdad? Que pues ahí está la palabra del Señor, solamente un Dios. Y entonces pues la pregunta está en la mente no solamente suya, sino en la mayoría de las personas en el mundo. Sin saberlo nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué unos piensan de otra manera, otros piensan de otra? Pero en fin, es algo que sucede y no se puede, pues no se puede entender el por qué esto, ¿verdad? Y digo no se puede entender porque lo buscamos muchas veces comprender, ¿verdad? Desde una perspectiva, razonamiento humano. Al hablar de cosas espirituales, cosas referentes a Dios, debemos tener bien presente, ¿verdad? De que las cosas no se pueden juzgar según una perspectiva humana, porque estamos hablando de un espíritu, o de espíritus en este caso. Espíritus que son a final de cuentas los que dirigen al hombre, a la persona, a pensar, a creer, pues a hacerse su propia idea de lo que es Dios, ¿verdad? No precisamente lo que Dios nos dice en su palabra, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Dice la Escritura misma, ¿verdad? Que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, es el mismo Espíritu Santo el que debe de enseñar al lector de la Biblia, el que quiere aprender acerca de las cosas de Dios. No se puede aprender de Dios con el razonamiento humano, repito. Si tal fuera el caso, pues las personas más preparadas, entre comillas, ¿verdad? Más académicamente hablando, pues serían las personas más conocedoras de Dios, pero sin embargo sabemos que en su gran mayoría, ¿verdad? Son personas que incluso llegan a los ateos, ¿verdad? Son personas muy preparadas académicamente hablando, y ellos no creen definitivamente en Dios. Entre más ciencia conocen, más conocimiento tienen acerca de la ciencia, pues más niegan la existencia de Dios. Entonces, volviendo un poco, los asuntos de Dios, ¿verdad? No se pueden entender con razonamiento humano, sino a través del Espíritu Santo. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué no entendemos, verdad? ¿Por qué no entendemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es su iglesia verdadera? ¿Qué quiere Dios del ser humano, del hombre? Específicamente del hombre, de la mujer. Y todo esto solamente mismo Dios, que es el Espíritu Santo, es quien nos puede dar ese entendimiento. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura de esto. Cuando no se hace la oración, ¿verdad? Es ahí donde está el problema, ¿verdad? De que no hacemos la oración y por tanto, pues comienza nuestra mente, nuestro intelecto a funcionar, no el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a Dios se le debe invocar. Dice la Escritura, ¿verdad? Que el que ande falto de entendimiento, demándeselo a Dios, el cual le dará sin medida y sin reproche, ¿verdad? Solamente Dios está esperando que usted, que yo, pues deseemos, que quieramos, ¿verdad? Que anhelemos conocer acerca de su voluntad. Porque Dios, Jesús, ¿verdad? Siendo más directos, dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, esa muerte en la cruz del Calvario, que fue muy cruel, como todos sabemos, tuvo un propósito. Su muerte, su resurrección tiene un propósito. No solamente murió ahí, fue azotado, fue pues cruelmente castigado. No hizo eso nada más para que quedara en la historia, para que usted y yo pues lo recordáramos nada más y bueno, pasó y en fin. No, tuvo un propósito. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Que desde el Antiguo Testamento, que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Desde el tiempo antiguo, antes de Jesucristo, pues ya se
Los judíos, ¿verdad? Tenían el mandamiento de Dios, la enseñanza, ¿verdad? De que para su expiación de sus pecados, para borrar sus pecados, para cubrir sus pecados, mejor dicho, se necesitaba a la sangre de un cordero. Y tenía ciertas reglas, ¿verdad? Que tenía que ser de la forma como Dios lo decía, el tipo de cordero, inclusive todo está muy reglamentado según la ley mosaica. Entonces, por eso se sacrificaban muchos corderos. Continuamente el templo estaba lleno, ¿verdad? Estaba lleno de gente con su corderito, porque pues pecaban y obedeciendo al mandamiento de Dios, pues llevaban su cordero para ser degollado y la sangre del cordero ser rociada sobre ellos. Entonces, de la antigüedad dice la escritura, repito, volviendo, ¿verdad? Dice la escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso era necesario Dios en su promesa, después de se hastió Dios, ¿verdad?, de tanto derramamiento de sangre. Repito, era continuo el sacrificio de corderos para cubrir los pecados de los judíos. Entonces Dios dijo que enviaría un cordero puro y sin mancha en expiación de los pecados del hombre. Por eso Juan Bautista, ya yendo un poquito al tiempo de Jesús, cuando Jesús se aproxima a Juan Bautista después del río, del río Jordán, dice la escritura que Juan Bautista le dijo, perdón, antes, cuando se arrimó el río Jordán para ser bautizado, Juan Bautista le dijo delante de toda la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la muerte de Jesús tiene un propósito, ¿verdad? No, repito, no murió nomás por morir ahí, ni hizo Dios para crear una historia, una Biblia, o para que usted la lea y decida creer o no creer. Por la fe, por creer, claro, se obtiene todas las promesas de Dios, pero el entender el propósito es mucho mejor, ¿verdad? La sangre de Jesús tenía que ser crucificado, así estaba escrito de él. No murió porque no pudiera defenderse o porque no le quedó de otra. Claro, él pudo haber abandonado el plan, pudo haberlo abandonado, pero sin embargo vemos en la escritura dice que nunca lo abandonó, ¿verdad? En una ocasión, sintiéndose ya ahí al pie de la un día antes, ¿verdad? Un día antes de ser aprendido, o mejor dicho, en la noche misma antes de ser aprendido, unas horas antes, estando orando en el Getsemaní. Dice que estaba orando, entonces en el Monte de los Olivos, perdón, y ahí le dijo a Dios, ¿verdad? Dijo: si puede pasar de mí esta copa, ¿verdad? Porque Jesús ya miraba venir el sufrimiento, que venía la muerte, miraba venir su muerte, y le dijo a Dios en la oración: si puedo pasar esta copa, que pase de mí. Pero hubo una frase muy bonita, ¿verdad?, que sabemos tenerla bien presente. Dijo Jesús: mas hágase mejor tu voluntad y no la mía. Entonces vemos que Jesús nunca abandonó el plan de salvación del hombre. Repito, no lo tomó por sorpresa la circunstancia, ni era un plan de Dios, es un plan de Dios hasta la fecha, ¿verdad? Que muriera crucificado, que su sangre fuera derramada por los pecadores, para que todo aquel que creyera en él fuera salvo. Ahorita vamos a entrar al punto de creer, ¿verdad? Creer en él para ser salvo. Pero siguiendo, entonces la sangre era necesaria que fuera de un cordero puro y sin mancha, como se le conoce a Jesús, el cordero puro y sin mancha, el cordero de Dios. De acuerdo a las profecías, tenía que ser nacido de una virgen, y bueno, ya conocemos esa historia, ¿verdad? Entonces, inclusive el lugar donde iba a nacer, en Belén, de donde iba a ser su tierra, ¿verdad? De Nazaret, porque en verdad, pues Jesús no era en verdad pues estaba en Jerusalén y todo, ¿verdad? Pero nació en Belén, pero la tierra de donde él procedía, eternamente hablando, pues era de Nazaret, ¿verdad? Estuvo en Nazaret. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces el Señor tenía que morir con este propósito. Y ya una vez, pues vemos todo lo que pasa en la escritura, lo que nos cuenta la historia. Todos la conocemos por medio de películas, hay películas, está la Biblia misma, ¿verdad? Pero muchas películas han sido sacadas de la Biblia para facilitarle a uno el trabajo de entenderla.
Entonces nos enseña toda esta historia, cómo pasó todo, ¿verdad? Que lo crucificaron, murió y al tercer día resucitó. Es la parte más importante del plan de Dios, la resurrección de Jesús, ¿verdad? No solo murió, ni se quedó ahí sepultado, ni se quedó colgado a la cruz, como hoy en día muchos lo presentan, en muchas religiones lo presentan, algunas religiones, perdón, lo presentan así colgado en una cruz. No, Jesús no está en una cruz, Jesús tampoco está en el sepulcro. Dice la palabra de Dios que resucitó al tercer día, como estaba escrito de él. Tenía que resucitar al tercer día. Entonces, si pasó esto, ahí se consumó el plan de Dios. Dice la escritura que cuando Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús murió, expiró, dijo una frase: consumado es. Hasta ahí el Señor, ahí terminó todo su trabajo, su ministerio, lo terminó aquí en la tierra humanamente, ¿verdad? Su persona como hombre, ahí terminó cuando él murió. Dice que la escritura que dijo consumado es. Entonces ahí terminó el Señor, su ministerio, su obra, y ya viene después la resurrección, al tercer día. Ahora el Señor ahí más adelante nos explica cómo estableció la iglesia en el día del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, como se le conoce en la Biblia, una fiesta que celebra Israel, que sucedió después de la resurrección de Jesús. Vino la fiesta del Pentecostés, y pues ahí ya vemos en el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos, nos habla todo esto. La resurrección de Jesús, en la fiesta del Pentecostés fue cuando inició su iglesia, porque Jesús les había dicho ya a los apóstoles, a los discípulos, les había dicho, ¿verdad?, que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Entonces ya les dio la promesa que dice: de aquí a pocos días recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Bueno, eso es lo que estamos hablando. En el día del Pentecostés, en el capítulo 1 y 2 de Hechos, nos habla del día que recibió el Espíritu Santo, y ahí prácticamente ahí dio inicio la iglesia. Hasta ahí no se había comenzado todavía la iglesia. Entonces vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Como fue un cambio que dio Pedro, ¿verdad?, con recibir el Espíritu Santo. Un Pedro cobarde que negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Y bueno, sabemos la historia. Pero ya ahí el día del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, se para frente a los líderes religiosos y les dice: ustedes lo mataron, ustedes son los asesinos. Mataron al Señor, a quien Dios puso por rey sobre ustedes. Entonces, bueno, ya vemos ahí, ¿verdad?, lo que dice la escritura. Dice que aquellos hombres asustados, ¿verdad?, por lo que estaba diciendo Pedro. No Pedro precisamente, era el Espíritu Santo que acaba de recibir a través de la boca de Pedro. Dice que aquellas personas pues se arrepintieron, ¿verdad? Estaban compungidas de corazón. Capítulo 2 de Hechos, verso 37. Les dicen a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿y ahora qué debemos de hacer? Ya hemos reconocido que hicimos mal, que lo crucificamos, y bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Asustado, lógicamente, porque el poder del Espíritu Santo, hablando a través de Pedro, pues los estaba convenciendo de lo que habían hecho, ¿verdad?, del mal que habían hecho. Y Pedro dice: no se preocupen, esto estaba escrito, así tenía que ser, no es cosa de ustedes, es cosa de Dios. Ahora sí dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y ahí comienza la iglesia en el día del Pentecostés, con una iglesia que necesitaba estar arrepentida y bautizada en el nombre de Jesucristo. Y dice el capítulo 2 de Hechos, verso 38, y dice que los mandó a todos bautizar en el nombre de Jesucristo, a los que aceptaron el evangelio, el mensaje de salvación, y fueron bautizadas 3,000 almas. 3,000 almas en esa sola ocasión. Y bueno, vamos a partir de ahí, hermanos, amigos que están viendo este estudio, este video. Inicia la iglesia, y ya lo que originalmente era el tema, ¿verdad?, mi comentario en el tema, que por qué tanta iglesia, por qué tanta doctrina, por qué tanto creen de una manera y de otra, unos y otros, si hay un Dios solamente. Bueno, ahí es donde va a comenzar la enseñanza. Ahí vamos a comenzar la enseñanza. El día del Pentecostés, capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, ahí nos muestra la iglesia naciendo. Ahí comienza la iglesia. No hay otra parte escritural que nos enseñe el nacimiento de la iglesia. Ahí comienza la iglesia. Los apóstoles iniciando la iglesia,
ya enseñados por 3 años y medio que duró el ministerio del Señor, ¿verdad? Lo estuvo enseñando. Y bueno, vemos todo lo que pasó. Entonces ya inicia el ministerio de los apóstoles, ya con Jesús, no físicamente con ellos. Ahora está espiritualmente, pero no está físicamente. Y bueno, entonces ahí inicia la iglesia. Primero quiero que notemos primera enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo inicia la iglesia? Ya les dije, el verso 38, capítulo 2 de Hechos. Bautizados en el nombre de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo y sobre todo con arrepentimiento. Vamos a comenzar primeramente a analizar qué es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, hermanos o amigo que nos ve, muchas veces pensamos, ¿verdad?, que solamente es decirlo, ¿verdad? decir como alguna iglesia tradicional, ¿verdad?, que por ahí se dan el golpe de pecho, como lo dicen, se golpean el pecho y por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, vemos todo esto, ¿verdad?, que sabrán a qué me refiero. Ese no es un arrepentimiento, bueno, es algo que han sacado y quizá no lo sienten, no saben que es verdad bueno, pero estamos aquí para explicarlo. Jesús les dijo claramente desde su tiempo de ministerio de 3 años y medio, les dice a los fariseos, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan hijos de Abraham somos, porque Dios primero levanta hijos a Abraham en esas piedras que ustedes. Diciendo Jesús, ¿verdad? Diciéndoles Jesús que deberían hacer frutos dignos de arrepentimiento. El Espíritu Santo hablándoles, ¿verdad? Dios a través del hombre hablándoles. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y luego ya nos enseña un poquito más adelante: el que roba no robe más, el que hurta no hurte más, el que adultera no adultere más, el que hace esto no lo haga más, vuélvase a Dios. Eso es arrepentimiento, volvernos a Dios de la vida que llevamos. Tenemos que comenzar con un arrepentimiento genuino. Ahora, como les acabo de decir hace un momento, demostrado con hechos, ¿verdad? Y no significa que no volverá a pecar la persona, no significa eso. El arrepentimiento, dice, es visto con frutos de arrepentimiento. No que va a dejar de pecar, no que ya va a ser infalible, claro que no. Pero sí va a tener frutos y se va a ver la lucha constante en él por no hacer aquello que ofende a Dios. Eso es el arrepentimiento. Entonces, Hechos 2.38 nos dice, para que tome usted nota, Hechos 2.38. Lo tenía apuntado en la pantalla, déjenme lo borro, va por aquí el borrador, así lo puedo agarrar. Déjenme un segundito nada más, que no sé dónde lo puse el borrador. Vamos a ver. No hay borrador, así, espérenme un poquito. Ok, o sea, el borrador para borrar todas estas. Voy a borrar esta pantalla aquí, lo que está que no me está dejando ver bien. Bueno, ustedes tampoco lo ven, ¿verdad? Pero no ven esto, pero es una pantallita que tengo aquí en la computadora y lo estoy borrando con el dedo para que no me deja ver bien lo que estoy aquí hablando, no me deja concentrarme. Bueno, entonces decía, el arrepentimiento pues tiene que ver con acción, no con palabras, con acción. Entonces lo que Jesús quiere ver, un esfuerzo, una acción. Ahora vamos a entender un poquito que en nuestro cuerpo, humanamente hablando, la Biblia dice claramente que nuestro cuerpo ha sido vendido al pecado, está viciado al pecado. Desde el tiempo de Isaías decía, no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron al mal, todos. Pablo decía en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. O sea, no hay una persona que diga que no peca o no pecamos. Todo el mundo ha pecado y pecará y seguirá pecando siempre, mientras esté en este velo de carne. Pero estamos en el punto del arrepentimiento. Entonces el hombre desde el tiempo de Adán fue declarado pecador, se vendió al pecado. El diablo tomó control del hombre cuando Adán pecó contra Dios.
Adán y Eva. Bueno, sabemos esa historia. De ahí en adelante todos fueron destituidos de la gloria de Dios, todos fueron condenados a la perdición. Y ya con Jesús, ¿verdad? Pues viene la salvación. Pero en fin, estamos en el arrepentimiento. Y pues el arrepentimiento significa un cambio de actitud. Volvernos de hacer lo malo a lo que Dios quiere. Eso que es el arrepentimiento. Que se va a estar difícil, que si vamos a batallar, claro que sí. Está difícil, claro que sí, se va a batallar. Se va a llevar muchas... se va a sentir frustrado en ocasiones, que no va a poder quizás hacer todo lo que Dios quiere, porque en realidad esta carne, como ya dije, este cuerpo está viciado al pecado. Muy difícil. Pero por eso vamos a traer más adelante un punto del poder del Espíritu Santo. El Señor prometió estar con nosotros, ¿verdad? Nos va a ayudar a ir cambiando poco a poco. No se cambia en un día, no se llega a dejar el pecado en un día, pero sí el intento, ese debe ser todos los días, cada día. Y poco a poco vamos transformando este cuerpo de pecado a la imagen de Jesús, a su imagen y semejanza, como dice la Escritura. Y para esto voy a hablar de un pasaje bíblico, ¿verdad? Que nos habla, después de que lo ponga las citas, pero quisiera, se alargan mucho los videos, las predicaciones, cuando comenzamos a buscar citas, a usted se distrae buscando la cita y más adelante las puede buscar, ¿verdad? O con gusto yo se las puedo dar, si en el video puede comentarme. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el reino de los cielos es semejante a un mercader que encuentra una piedra sucia en el camino. Así dice la palabra. Dice que ese mercader va al camino y se encuentra una piedra sucia y la levanta y comienza a limpiarla. La limpia y la limpia poco a poco. Dice, poco a poco la limpia hasta que la piedra logra un brillo y es de grande valor. Bueno, esa parábola, esa enseñanza nos está hablando del hombre tratado, o la mujer, ¿verdad? Tratado por Dios. Nos toma de la suciedad del pecado, porque estamos en el pecado. Y con todos tus defectos y todos tus pecados, alcoholismo, drogadicción, adulterio, es pecado, todo eso. Venimos todos sucios a Él. Esa es la piedra que levanta el mercader. Dice, la agarra del suelo, toda sucia. Pero, escuche bien, dice, y el mercader comienza a limpiarla poco a poco, hasta que logra ser una piedra de grande valor. Entonces ahí es donde quiero que comprendamos esto. Usted, yo somos esa piedra, el mercader es Dios. La suciedad que nos va quitando poco a poco es el pecado. Por eso usted ve un cristiano que ahora acepta a Cristo, ¿verdad? Ahora se convierte a Dios, pero lo va a seguir viendo cometiendo errores quizás, y de repente se le escapa esto, se le escapa lo otro, en fin, va a batallar. Pero lo compara conforme pasa el tiempo, está en las manos de Dios. ¿Cómo? Con la oración, como con la lectura bíblica, con el estudio de la palabra de Dios, con la vivencia de la voluntad de Dios, que congregarnos, estar en la iglesia, estar con los hermanos, practicar la oración, el ayuno, todo esto envuelve un proceso, es un proceso de transformación en la persona. Su servidor, ¿verdad? Como todos, estoy en un proceso. Quizá usted, no quizá, sí los ve muchas faltas en mí, estoy seguro. Los que me conocen, ¿verdad? Ven faltas en mí. Y no me gusta esconderlas, porque lo mejor es no esconder, no aparentar lo que no se es. Pero día con día le pido a Dios, ¿verdad? Y yo me he ido quitando muchas cosas y se lo agradezco mucho al Señor, ¿verdad? Que gracias a Él, ¿verdad? Me ha mostrado una vida diferente que antes no conocía. Y ya con día, ¿verdad? Vamos viviendo esa transformación que solamente Dios puede darnos, y hasta que llegamos a ser una piedra de grande valor en las manos de ese mercader, que poco a poco, escuche bien, poco a poco nos va limpiando. Entonces, bueno, ese es el arrepentimiento, ese es cuando nosotros luchamos contra nosotros mismos. Nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. El Hijo de Dios, el hombre nuevo que ha nacido en usted, por medio de la fe, que le ha creído a Dios y comienza a querer vivir conforme a la voluntad de Dios, es el hombre nuevo. Ahora se enfrenta a sí mismo, al hombre viejo, a su otra manera de pensar. La lucha se vuelve interna en usted mismo. Choque de pensamientos, choque de costumbres, que tienes que dejar a esto y comenzar a hacer lo otro, y
y no es nada fácil. Eso se llama arrepentimiento, eso se llama volverse a Dios. Y es donde usted comienza a ver la mano de Dios obrando en su vida. No la va a ver de otra manera, a menos de que usted comience a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Como dije hace un momento, que Dios comience a ver en usted que le ha creído. Porque a Dios no se le dice que le cree uno, se le demuestra que le cree. Dios, muchos creen, perdón la redundancia, creen que por creer como creer es la salvación, ¿no? El diablo también cree, hay que recordar esto. Entonces, cuando en el lenguaje bíblico, el creer significa obedecer. Dice la escritura, Marcos 15, 17, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que obedezca a Dios y fuere bautizado será salvo. Entonces, bueno, cuando usted comienza a tener arrepentimiento demostrado con hechos, que no lo va a hacer un santo, bueno, sí es santo, ¿verdad? Pero después explicaremos esto, por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la salvación. Pero quiero decir, a los ojos de las personas no van a querer vernos alitas, ni que no fallamos, ni que cualquier mirada que se nos escapa o algo, ya nos señalan, con el dedo nos apuntan. No entienden esto quizá, pero bueno, en un futuro lo van a entender. Nosotros no nos debemos de cuidar de las personas, en realidad nos cuidamos de Dios, ¿verdad? Nos debemos de cuidar de Dios, y Él sabe cuando estamos luchando o cuando no estamos luchando, y no lo vamos a engañar a Él. Entonces esto se llama arrepentimiento, y poco a poco el mercader va limpiándonos hasta que nos hace hacer una piedra de grande valor. Viene el tema del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, vienen muchas cosas, ¿verdad? Dice el proceso que todo en esta vida, todo crecimiento, toda obra requiere el factor tiempo. El tiempo, ¿verdad? Nada se puede hacer en un instante. Mismo Dios, déjeme decirle que mismo Dios no hizo la tierra en un instante, no hizo el mundo en un instante. Dice que hizo el planeta, bueno, no dice acerca del planeta. Dice que en el principio la tierra estaba llena eran puras aguas. Y en un día separó las aguas, un día, bueno, fue haciendo cada cosa en 6 días. En 6 días hizo la creación, no la hizo en un día. Entonces demandó un tiempo para el mismo Dios. Esa tierra llegó a ser, después de estar deshabitada en medio de las aguas, en medio de la mar, la separó por lo que son los continentes hoy en día. Y bueno, pues ya vemos, ¿verdad?, que hizo al hombre y a Eva, a Adán y Eva, y animales y todo esto, y bueno, árboles frutales, y bueno, a la tierra la hizo fértil y todo esto, y hasta el 6º día trabajó el Señor, el 7º descansó. Entonces llevó un tiempo. Así usted también requiere un tiempo durante su arrepentimiento, sus obras que estén hablando del arrepentimiento y el trabajo de Dios en su vida. Usted va a alcanzar a ser esa piedra de grande valor en manos del mercader, como acabo de hablar hace rato. Entonces, bueno, mis amigos, pues, o hermanos, ¿verdad?, que van a ver este video, pues voy a seguir poniendo más videos y explicando un poco más, ¿verdad?, siguiendo esta temática de la salvación. Lo acabo de iniciar, no creo que lo planeé mucho ni lo preparé mucho, ¿verdad? No creo que es de parte de Dios, ¿verdad? Que pues que usted entienda algo, que haya entendido de esto y que le pueda servir, pues lo aproveche, ¿verdad? Lo aproveche. Entonces, mi deseo es que Dios lo bendiga rica y abundantemente, que usted y sus familias pues sean prosperados. Y pues lo invito para, si nos quiere seguir viendo el siguiente video, pues entienda un poco más acerca de las cosas de Dios. Fíjese, lo voy a hacer esto en video porque difícilmente, cuando hablamos con una persona de las cosas de Dios o en el trabajo, por ejemplo, pues no hay tiempo suficiente. No hay tiempo suficiente. Todo es cuestión de minutos y se omiten cosas, no se habla de esto, no se habla del otro, y se quedan malos entendidos, y bueno, se quedan a medias, y bueno, ya ahí están los problemas, ¿verdad?, que no se entienden las cosas completas. Entonces, bueno, espero que le ponga atención al video y le pida a Dios entendimiento, ¿verdad? Haga oración. Cuando hay oración, usted va a tener éxito. Haga oración. Lo que no va a entender conmigo ahorita, cuando haga oración lo va a entender, y no en este video ni en ningún otro video, lo va a entender en la Biblia. En la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios me lo bendiga, pues, y vamos a continuar con el siguiente video. Regresamos, no se desconecte.